Es decir, el azar es el responsable de 2/3 partes de los tumores, pero a nivel promedio, ¿vale? Depende del tipo de tumor, este reparto es diferente. En esta gráfica se representa para una mujer el reparto de estos factores de riesgo. En el color se representa el grado o el porcentaje que tiene este factor para cada órgano, para cada tipo de tumor. Factor hereditario, pues bueno, ya sabemos que tampoco igual es más bajo de lo que creemos o nos gustaría pensar. El azar, pues para determinados tumores, pues tiene un impacto importante, como es por ejemplo el tumor cerebral, y los factores externos, los que nosotros podemos controlar, pues hay ciertos tumores que tienen un peso importante, los factores externos. Los cánceres de laringe, la cavidad oral, 71%, es un porcentaje alto. El melanoma, relacionado pues con la exposición al sol, 86%. Aquí el azar no tiene mucho peso. El cáncer de pulmón, también, pues bueno, el tabaco sabemos que tiene su importancia, de esófago, de estómago, cuello del útero, asociado a un virus. En el caso de los hombres, la imagen es similar, igual con algún pequeño detalle, bueno, diferencias, por ejemplo, el cáncer de próstata o de testículos, pero la imagen es similar. En concreto, en el cáncer de colon, que es el tipo de tumor que nos ocupa este mes, bueno, pues el reparto sería así: hereditario en un 3%, externo pues sobre un 26% y el azar un 71%. Sin embargo, ¿quiere decir esto que debemos dejarnos al azar y olvidarnos de la prevención? Pues no, no. Son papeletas que jugamos y por lo menos vamos a intentar reducir al mínimo las que están en nuestra mano. Por tanto, debemos evitar pues, los agentes ambientales o estilos de vida que aumentan el riesgo de desarrollar cáncer. Ahora vamos a hablar de la alimentación como factor de riesgo. Sabemos que cambios en nuestros hábitos alimentarios tienen un impacto en nuestra salud. En esta gráfica se representa la evolución en la ingesta de diferentes tipos de grasas a lo largo de muchos años, desde la época en la que el hombre era cazador, la época cultural y en la que vivimos, la industrial, ¿vale? A lo largo de todos estos años, bueno, pues cada vez consumimos más grasa total, menos vitamina C, cada vez consumimos más grasas saturadas, más omega 6, menos omega 3, aparecen las grasas trans. Las grasas trans no son principios naturales, son un invento del hombre. Con la revolución industrial, bueno, se inventó este tipo de grasa hidrogenada para sustituir las mantequillas, los untables. Luego esto es algo nuevo y que sabemos que tiene efectos negativos en la salud. Lo mismo sucede con el azúcar. No nos olvidemos, la grasa parece que es el gran temido, las grasas son malas y bueno, cuidado con los hidratos de carbono, con el azúcar. Aquí se expone también la evolución de la ingesta, el consumo de grasa, de azúcar está disparado en los últimos 40 años y también la obesidad y algunas enfermedades asociadas también como la diabetes. Por tanto, sabemos que esos cambios que tenemos en nuestro estilo de vida, en nuestros hábitos alimentarios, impactan en nuestra salud. Aquí os pongo un ejemplo de un estudio que lleva varios años en funcionamiento, que está promovido por la OMS, y en este estudio, que recoge pues, a 500.000 participantes de 10 países europeos, se coge información de unas determinadas regiones europeas, de individuos, se les monitoriza, se les va siguiendo regularmente, anualmente, cuáles son sus hábitos nutricionales mediante cuestionarios y también se va recogiendo sus incidencias en la salud. En principio, este estudio estaba diseñado para recoger incidencia de casos de cáncer, pero bueno, pues también se coge información sobre otro tipo de enfermedades. Y bueno, pues de este estudio hay muchísimas publicaciones y de aquí vamos sacando esa información sobre la relación causal entre la ingesta de determinados alimentos y la aparición del cáncer. Sabemos, bueno, a nivel general, que los productos, los cereales, la fibra, los productos vegetales, los
hortalizas, frutas, tienen un papel protector como riesgo para la aparición del cáncer. Otro tipo de alimentos, pues las carnes procesadas, las carnes rojas, pues tienen un factor de riesgo. Sin embargo, es muy difícil establecer esas relaciones directas, esa causalidad entre un alimento y la aparición de cáncer, porque no son relaciones simples, no es tan sencillo. La enfermedad de cáncer en sí es una enfermedad multifactorial, depende de muchos factores y no es tan fácil asociarlo. También porque existen errores a la hora de recoger la información nutricional de los participantes, no siempre se dice la verdad, y bueno, o somos inexactos a la hora de describir cómo comemos, y tampoco hay evidencias para todos los alimentos. Pero bueno, aún así, en las noticias, los titulares, pues bueno, hay un montón de noticias al respecto. Por ejemplo, este es un clásico, hablar del brócoli como que previene y mata el cáncer, ¿no? Claro, bueno, pues lees esto y dices, bueno, pues voy a comer brócoli. O esta también que me gusta mucho, de la revista Muy Interesante, que dice que el queso curado ayuda a vivir más y que protege contra el cáncer. ¡Jo, pues qué maravilla! Con lo que nos gusta a todos el queso, pues qué maravilla poder comer queso. Claro, luego hay que interpretar qué hay detrás de ese titular, cómo se ha extraído esa información. Pues claro, vas a la fuente, al artículo científico original, y lo que quiere decir es que han identificado una molécula que se encuentra en el queso curado, que testado en el laboratorio en unas células, pues parece que es antitumoral. Ya, claro, pero es que hay que ver el alimento en su contexto global, no vale hablar de una molécula aislada, ¿no? Entonces, este tipo de titulares, pues un poco alarmistas y a veces no están muy ligados a la realidad. También tenemos pues grandes listados de superalimentos, alimentos milagro, que sirven para combatir el cáncer. Pero claro, como comprenderéis, si comemos brócoli, por mucho que comamos brócoli 3 veces por semana, si el resto de nuestro patrón de dieta no es adecuado, nuestro estilo de vida no es adecuado, pues eso no va a compensarlo, ¿vale? A mí me gusta más hablar de alimentación que de alimentos. Más que alimentos saludables, tenemos unos hábitos saludables, una alimentación saludable. Así que vamos a ver qué se considera una alimentación saludable, ¿vale? Existen diferentes guías nutricionales. Por ejemplo, la que nos proporciona la SEN, que es una guía española, la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, se suelen representar en forma de pirámide. Bueno, ya sabéis, en la base de la pirámide están aquellos grupos de alimentos que deben consumirse con mayor frecuencia, y según vamos subiendo en la pirámide, pues lo que debe ser algo más ocasional, ¿no? Hay otras formas también de representarlo, pues un plato que se divide en la proporción de diferentes grupos de alimentos que debemos tener. También tenemos la de la dieta mediterránea, que es la que se ajusta más o menos a la dieta que tenemos aquí en Euskadi. Y en relación a esa dieta mediterránea, existe también un proyecto desde hace varios años, un proyecto que nace en España y que quiere o pretendía en su inicio estudiar el beneficio de la dieta mediterránea para la enfermedad cardiovascular. Y en este estudio, era un estudio clínico nutricional, que se planteó para 6 años, empezó en 2003, se reclutaron pues casi 7.500 individuos, una población representativa, y se dividieron en 3 grupos. En el primer grupo, divididos por el número de individuos iguales, se administró una dieta baja en grasa. Pues, eran individuos en riesgo cardiovascular por algún motivo, por sobrepeso, por diabetes, por hipertensión, y se les daba una dieta baja en grasa, que actualmente es el tipo de recomendación que se suele dar cuando hay alguna enfermedad crónica. Siga usted una dieta baja en grasa. Un segundo grupo se le daba lo que es la dieta mediterránea, ahora os voy a explicar en qué consiste, más añadido con aceite de oliva virgen extra. Se le suministraba en su casa a los participantes. Y el tercer grupo, esa dieta mediterránea con frutos secos. También se les daba su bolsita de frutos secos semanal. Bueno, pues este estudio, que es un estudio muy bueno, con científicos muy prestigiosos, tuvo que parar antes de los 6 años que estaba previsto hacer ese seguimiento, porque vieron que en el grupo de dieta baja en grasa había un 30% más de muerte en relación a los otros 2 tipos de dietas, ¿vale? Es decir, que la dieta mediterránea tiene una reducción del 30% en el riesgo cardiovascular.
Cuidado con las dietas bajas en grasa, que en los últimos 40 años son las que normalmente se suelen recomendar para adelgazar, para problemas de hígado, para problemas de riñón, para cualquier problema, dieta baja en grasa, problemas digestivos, todo, ¿no? Cuidado con las dietas bajas en grasa porque ahora estamos empezando a ver que no son tan recomendables como lo que se pensaba. Este proyecto que se inició, ahora tiene derivadas, es PREDIMED Plus, ahora están en OSIL Plus Plus, bueno, nos están haciendo porque es un estudio, bueno, pues muy bien pensado, muy bien organizado y que ha dado lugar a muchísimas publicaciones. Y como han ido cogiendo esa información de los individuos sobre sus hábitos nutricionales y sus incidencias, en principio pensado para la enfermedad cardiovascular, pero también se ha cogido información sobre casos de cáncer. Entonces, es una forma de recoger esa información y poder elaborar conclusiones. O sea, para que es el poder de los datos, de manejar información de la población para poder tener conclusiones, bueno, pues desde un punto de vista científico. Como os he comentado, existen muchísimas publicaciones sobre los beneficios de la dieta mediterránea desde un punto de vista de prevención en la aparición de diferentes tipos de tumores. Son publicaciones recientes, estas de este año, 2018, 2015, bueno, he seleccionado algunas, pero hay muchísimas, ¿vale? Bueno, vamos a hablar de la dieta mediterránea, las claves, cuáles son las características de la dieta mediterránea. En esta página web, dietamediterránea.com, podéis encontrar, bueno, pues este pictograma, este resumen de la dieta, además de recetas y mucha más información, pero bueno, yo os la voy a resumir. Como comentaba, en la pirámide se indica en la base pues, aquellos alimentos que deben consumirse con mayor frecuencia y según vamos subiendo en la pirámide vamos acotando un poco la frecuencia de consumo, ¿no? A mí me gusta especialmente esta pirámide, primero porque el aceite de oliva lo integra aquí. Las antiguas pirámides metían el aceite de oliva al principio, una grasa, las dietas con grasa malas, ¿no? Bueno, pues hoy en día se sabe que el aceite de oliva no es una grasa mala y se integra en la base. También tiene en cuenta otros factores más emocionales, o, bueno, por ejemplo, el tema del ejercicio físico, del sedentarismo, lo importante que es comer en compañía, no es lo mismo comer solo que comer acompañado, es decir, las emociones se tienen en cuenta en el estilo de alimentación. La forma en la que se cocina, no es lo mismo comer todo frito que comerlo en el horno, a qué temperatura, con qué productos, la forma de cocina es importante y también se valora, bueno, pues, aspectos como que sean productos de temporada, que sean lo que toca comer en ese momento, ¿no? Y bueno, aquí se va explicando pues, por cada grupo de alimento con qué frecuencia debe comerse, que lo voy a explicar ahora en más detalle. Voy a hablar de 10 claves de la dieta mediterránea. La primera, el aceite de oliva es una característica fundamental de nuestra dieta, ¿vale? Tiene que ser la principal grasa de adición a la hora de cocinar, de alinear y de todo. Cuando digo todo es todo. Ni para hacer mayonesas el girasol, no, usamos aceite de oliva, preferiblemente virgen extra. Cuanto menos refinado, mejor. El refinado de los aceites produce sustancias que no son nada deseables, ¿vale? El aceite de oliva es rico en grasas monoinsaturadas, en antioxidantes y en vitaminas también, que lo hace, estos antioxidantes que lleva de forma natural el aceite de oliva lo protegen frente a esa oxidación que tienen otro tipo de aceites vegetales. La mantequilla y la margarina, bueno, pues hay que comerlas con moderación. Pues bueno, entiendo que de vez en cuando pues nos pueda dar placer comer algún dulce o algo que lleve mantequilla, pero no debe ser nuestro día a día. Y respecto a otros aceites vegetales, pues bueno, tenemos el de girasol, pues el de palma, tan de moda últimamente, el aceite de soja o el de maíz, que a priori, bueno, pues igual el de girasol puede ser más habitual tenerlo en casa, que no es tampoco muy recomendable, y los demás diréis, bueno, pues yo no consumo aceite de soja ni de maíz, yo no sé ni dónde lo venden, pero está oculto en muchos de los productos que compramos en el supermercado, de productos procesados, de galletas, de patatas fritas, de productos precocinados, o cuando vamos a restaurantes pues de comida rápida. No lo sabemos, pero están utilizando estos aceites que son mucho más baratos que el aceite de oliva, ¿vale? Digamos que está oculto en los productos que compramos. Algunos aceites como el de palma, aparte de las connotaciones medioambientales que tiene, el hecho de extraer o de sacar la palma, bueno, pues tiene también connotaciones nutricionales, ¿vale? Es un aceite rico en grasas saturadas,
que bueno, es una grasa que necesitamos para nuestro funcionamiento, pero no tenemos que abusar de ella. Y el aceite de palma está muy presente en muchos productos del supermercado. También son ricos en un tipo de grasas que son las omega 6, que también tienen que estar presentes en nuestra dieta, pero comemos demasiadas. Y sabemos que el omega 6 es proinflamatorio. Teniendo en cuenta que el cáncer es una enfermedad con base inflamatoria, no nos interesa tener una dieta rica en sustancias inflamatorias, ¿vale? Son productos refinados, que se oxidan con facilidad y, bueno, como comentaba, están muy presentes en nuestro día a día. Para ello, pues casi tenemos que hacer un máster para interpretar lo que viene en las etiquetas, y es importante, porque no lo sabemos, aparte de llevar las gafas también, porque está con letra muy pequeña, pero bueno, todo eso está regulado por legislaciones alimentarias que son de obligado cumplimiento para este tipo de productos. Yo aquí he puesto un ejemplo de unas galletas, sin ánimo de juzgarlas, pero bueno, vamos a ver por lo menos cómo podemos fijarnos en el etiquetado para adivinar qué tipo de ingredientes lleva, ¿no? Esta información es obligada, como comento, por 100 gramos de producto, bueno, pues el valor energético, las calorías, las proteínas, los hidratos de carbono, 74% de hidratos de carbono, de los cuales azúcares, 20, esto es obligatorio decirlo, ¿vale? Los hidratos, de los cuales azúcares. Grasas, también es obligatorio, en este caso un 3%, de las cuales saturadas, 1,2%, esto es obligatorio también, esto es opcional, pero bueno, en aquellos casos donde, en este caso la galleta tiene un perfil, bueno, porque le han echado algún ingrediente que no está tan mal o que no es un aceite de palma, a veces interesa resaltarlo porque tener grasas monoinsaturadas o poliinsaturadas puede ser un plus al perfil nutricional de ese producto, ¿vale? Tenemos que fijarnos pues, de cuántas grasas saturadas estamos hablando, y la fibra, esto también es opcional. Si vamos a los ingredientes, ahí es cuando tenemos que estar atentos a cuando se habla de grasas vegetales, y a veces no se especifica, pero debe hacerse. ¿Qué aceites vegetales? Soja, maíz, girasol alto oleico, bueno, girasol alto oleico pues mejor que el girasol, pero tampoco es que sea la panacea. Grasa de palma, palmiste, a veces también se dice, pues tenemos que leer bien el etiquetado para poder decidir si ese producto lo compramos o no lo compramos. A veces otra forma de representar el valor nutricional de un producto pues con este tipo de semáforos, pero bueno, obligado, este tiene que ser. Entonces, bueno, pues tenemos que aprender a ir al supermercado y ser críticos y aprender a saber qué es lo que estamos comprando y comiendo. Segunda clave de la dieta mediterránea, consumir alimentos de origen vegetal en abundancia. Deben estar presentes en todas nuestras comidas, frutas, verduras, legumbres, frutos secos también. Hablamos de la norma de los 5, hablamos de 3 frutas y 2 verduras al día. Es una fuente de vitaminas, de minerales, de fibra, antioxidantes, etc. Lo ideal es combinar crudo con cocinado, ¿vale? Y también importante, característico de la dieta mediterránea es la utilización de hierbas y especias para aderezar, para dar sabor, que nos permite reducir el uso de sal, ¿vale? Que tampoco nos interesa abusar de ello. Sobre los frutos secos, que es una característica muy importante de la dieta mediterránea, comentar que todos los frutos secos no tienen el mismo perfil nutricional. Empezando por el cacahuete, que ni siquiera es un fruto seco, es una legumbre, pero bueno, vamos a dejarlo que a nivel social entendemos que bueno, el paquetito de frutos secos siempre lleva cacahuete, que es de los más baratos, pero técnicamente no se considera fruto seco. Otros frutos secos, pistachos, avellanas, almendras, anacardos, bueno, son recomendables, pero los ideales son las nueces. Aquí están las que más habituados estamos, la nuez clásica, la que tenemos aquí. También están las nueces pecanas y las de macadamia, ¿vale? Estas son algo más caras, pero bueno, a nivel de perfil nutricional son equivalentes. ¿Por qué nos gusta más, o a mí me gustan más desde un punto de vista nutricional las nueces? Porque tienen omega 3, cosa que no tienen estos otros, ¿vale? Y el ratio omega 3 omega 6 es más adecuado en las nueces. Se recomienda
Un consumo diario, si queremos, 4 o 5 nueces al día, ¿vale? Es una buena costumbre, las que queráis, pero bueno, las nueces de aquí, pues están bien. Se pueden consumir las otras también, pero no solo pistachos, no solo avellanas, bueno, pues mezclarlo, pero darle prioridad a las nueces. Lo mismo con las semillas, pues están también muy de moda para echar en ensaladas, las semillas de calabaza, de girasol, las clásicas pipas, vamos, o de sésamo, pero pues son más interesantes las semillas de chía y las semillas de lino, porque nuevamente tienen omega 3. Estas otras semillas tienen muy poquito omega 3 y bastante omega 6, que no quiere decir que sean productos que no sean saludables, pero tampoco conviene abusar de ellos, ¿vale? Como he comentado antes, omega 6 es proinflamatorio y en nuestra dieta de hoy en día tendemos a comer productos muy ricos en omega 6 y tenemos que llegar a un equilibrio entre el omega 3 y el omega 6. Por eso, interesantes porque son grasas saludables, porque son fuentes de fibra, pero las más interesantes, lino y chía. También un producto muy interesante es el aceite de lino, que es el que se extrae de las semillas de lino, porque tiene un 50% de omega 3, se puede utilizar para consumir aderezando una ensalada o para desayunar en una tostada. Tiene un sabor peculiar, pues bueno, puede ser interesante mezclarlo con el de oliva, una relación 1 de lino, 4 de oliva, para reducir ese sabor que tiene a semilla, pero bueno, es una costumbre muy buena también de tomar omega 3. Este tipo de productos los solemos ver en los lineales, en la parte de bio, de eco, son botellitas más pequeñas, es más caro que el aceite de oliva, pero bueno, teniendo en cuenta la proporción a la que se puede consumir, pues es un ingrediente muy interesante. Más cosas, los hidratos de carbono, el pan, los cereales, deben estar presentes también en nuestras comidas, son la base de la alimentación, pero cuidado, nos interesan los productos integrales, abusamos mucho de los productos, los cereales refinados, y los realmente saludables son los integrales, ¿vale? Son necesarios pues, para el día a día, son una fuente de energía, pero no hay que abusar de ellos tampoco, darle prioridad a lo integral. Y cuidado con las patatas, que sí, son hidratos de carbono, pero ojo, veis aquí en la pirámide que no están en la base, están aquí arriba, y comemos a veces demasiada patata. Es una forma muy rápida, directa de nuestro cuerpo de coger glucosa, para que no vamos a abusar de la patata. Sí, durante otra época anterior ha sido una base, una forma económica de comer, pero ojo, que no conviene abusar. Y también se suele recomendar tomar los hidratos de carbono en la primera parte del día. A partir igual de la comida de las 3 de la tarde ya, no abusar de los hidratos de carbono. Son conceptos de cronobiología que se barajan ahora, de bueno, un alimento no tiene el mismo efecto desde un punto de vista metabólico comido a una hora o a otra, ¿no? Pues ese tipo de estudios pues también se están trabajando. La cuarta clave, alimentos poco procesados. Pues cuanto menos manipulado, mejor. Frescos, de temporada. ¿Por qué? Porque vamos a sacar lo mejor de ellos, ¿vale? A nivel de nutrientes o incluso de sabor. Pues un ejemplo muy típico es el tomate. Tomate en verano es delicioso, nos gusta, bueno, a muchos. En invierno, pues bueno, pues lo comemos, pero no tiene nada que ver, ¿no? Pues vamos a intentar a cada momento pues, trabajar, consumir los productos de temporada. Quinta clave. Los lácteos están puestos en duda hoy en día, ¿no? Sobre si son sanos, no son sanos. En principio, la dieta mediterránea recomienda incluirlos como consumo diario, ¿vale? Especialmente, bueno, recomendado depende de las características de cada individuo, productos desnatados si nos interesa controlar el peso y darle prioridad también al yogur y a los quesos. Existen otro tipo de bebidas que no son leches, de hecho ha habido una denuncia a nivel europeo porque no se puede llamar leche vegetal, es una bebida vegetal, el término correcto es ese, que bueno, son adecuados para aquellas personas que presentan alergia a la leche o una intolerancia, no pueden tomarlo porque les hace daño, pero desde un punto de vista nutricional no son equiparables a nivel de proteína, porque son proteínas con un alto valor biológico, las de la leche, ni de minerales, de calcio. A pesar de que muchas de estas leches van enriquecidas en calcio, el calcio que viene de forma natural en la leche no tiene la misma forma química y no se absorbe de la misma manera. El calcio añadido no tiene nada que ver con el calcio que viene en la leche.
y el calcio que puede haber en otros productos, como pueden ser, por ejemplo, las espinacas, pues la cantidad de calcio o la cantidad de espinacas que tendríamos que comer para equiparar a un vaso de leche, pues sería 1 kilo de espinacas. Entonces, bueno, es una fuente muy interesante de calcio. En aquellos casos donde hay una intolerancia a la lactosa, pues ahora están muy de moda los productos sin lactosa, pero estos productos conviene consumirlos únicamente en aquellos casos donde hay una intolerancia real, ¿vale? De otra forma, si no tenemos ningún problema en la metabolización de la lactosa, pues estamos consumiendo la lactosa, digamos, ya rota en la leche, porque lo que se le añade es el enzima a la leche, y directamente nos está llegando también la glucosa. Entonces no es un producto interesante para cualquiera, es para aquellos que tienen ese problema. Sobre la leche, pues bueno, se debate mucho, hay mucha controversia, y en principio no existe ninguna asociación entre el consumo de lácteos y el riesgo de cáncer. Más bien yo he encontrado lo contrario. En este metaanálisis, donde se revisan pues, diferentes estudios científicos en relación al consumo de lácteos, en concreto para el cáncer colorectal, pues no solo nos dice que no presenta un riesgo, sino que el consumo de 400 gramos diarios de lácteos se asocia a una reducción del 17% en el riesgo de cáncer de colon. Y 200 gramos de leche, lácteos hablamos, bueno, pues leche, yogures, requesón, bueno, todos los derivados, pero exclusivamente de leche, una reducción del 10%. Luego, no es un producto desaconsejado en relación al cáncer. Otra clave, la carne roja, la carne procesada, se recomienda consumirla con moderación, ¿vale? No eliminarla de la dieta, porque también está muy de moda eliminar la carne roja, también tiene sus cosas buenas, es fuente de minerales como el hierro, que difícilmente se adquieren en otro tipo de alimentos, pero hay que consumirla con moderación. Y en concreto las carnes procesadas, limitarla mucho, ¿vale? Hay que dar preferencia a la carne blanca, pollo, pavo, conejo, alguna parte del cerdo se podría considerar, carnes rojas, bueno, pues de reses, de cordero, en general el cerdo, y todo aquí el embutido, pues esto hay que limitarlo. De hecho, sabemos, desde hace 2 años la OMS lanzó un comunicado anunciando que incluía las carnes procesadas como sustancias carcinógenas, ¿vale? Categoría número 1, es decir, existe suficiente evidencia que nos dice que los productos de carne procesada causan cáncer, ¿vale? Categoría 1. La carne roja, que estaría en categoría 2A, no hay suficiente evidencia para establecer una relación directa, es decir, causa cáncer comer carne roja, estaría en probablemente causa cáncer, ¿vale? Luego son productos estos, desde luego, a consumir al mínimo, también es que están ricos, ¿no? Esto, claro, hay que equilibrar el placer con la salud, ¿no? Bueno, pues tiene que ser un producto ocasional, pero que no esté en el día a día de nuestra alimentación. En concreto, ¿qué decía este estudio que realizó la OMS? Decía que por cada porción de 50 gramos al día de carne procesada, aumenta el riesgo de cáncer colorectal en un 18%. Los números ahora hay que interpretarlos, ¿vale? Porque luego llegan los titulares de las noticias y esto hay que darle una vueltilla, hay que entender bien los números, los porcentajes, ¿vale? El riesgo poblacional de cáncer de colon se estima aproximadamente en el 5%. Es decir, que si el consumo de 50 gramos de carne procesada al día aumenta en un 20%, vamos a redondear, estos alimentos aumentarían un 1% el riesgo de cáncer de colon, es decir, de 5 pasaríamos a 6. A veces cuando se leen los titulares no se entiende bien el tema de los porcentajes, ¿vale? Y es importante. No es que es un 20% de riesgo de cáncer de colon, sino un aumento en el 20%, ¿vale? Así que cada uno que decida qué tipo de alimentación quiere seguir, siendo consciente del riesgo que ello conlleva. Séptima clave, pescado. Bueno, pues el pescado, no hay problema en abusar de él, ¿eh? Si queremos todos los días, pues todos los días, ¿eh? No hay ningún problema. 2 o 3 raciones a la semana es la recomendación, ¿vale? Preferentemente pescados pequeños y azules a poder ser, porque son más ricos en omega 3. Pequeños, ¿por qué lo digo? Porque
Los pescados grandes, pues por ejemplo los túnidos, tienen muchos años y les da tiempo a acumular muchos tóxicos que pueda haber en el medio marino, como por ejemplo los metales. Por eso, pues bueno, no conviene abusar mucho de comer solo túnidos, atún, bonito, salmón, pescados grandes, pero con los pequeños pues no hay ningún problema. Anchoas, sardinas, verdel, la dorada, lubina, bueno, pues chicharro, lo que cada uno le guste más, ¿vale? A mí la anchoa me parece especialmente interesante, primero porque la tenemos aquí, empieza ya, creo que empieza casi ya la temporada de la anchoa, me ha parecido ver una noticia hoy al respecto, porque tiene un perfil de grasa muy equilibrado, el equilibrio que estoy venga a mencionar, el omega 3 con el omega 6, tiene un equilibrio muy bueno, igual que la sardina, o sea que la sardina nos cuesta más hacerla en casa, un tema más de cómo queda el olor de la cocina, y la anchoa, bueno, pues tiene un precio también razonable, bueno, pues podemos consumirla de temporada, fresca y de aquí, ¿vale? Los huevos, también los pobres huevos han sido también muy demonizados, los huevos producen colesterol, no comas huevos, bueno, pues ese concepto también está empezando a cambiar respecto al colesterol. Los huevos pues, son un tipo de alimento pues, muy versátil, que nos permite hacer muchas preparaciones culinarias y bueno, es una fuente muy interesante de proteínas y de algunas vitaminas también, vitaminas de tipo liposolubles. 3-4 huevos a la semana pues también es adecuado. El azúcar, este también genera bastante polémica últimamente, el tema del azúcar y el cáncer, la relación entre comer azúcar y desarrollar cáncer. A día de hoy no existe ningún estudio que evidencie una asociación directa entre el consumo de azúcar y el cáncer. Sí que están saliendo estudios, que si en células, que si en ratones, pero en humanos no hay un estudio que lo relacione. Sí que sabemos que hay que limitar el consumo de azúcar, porque comemos mucho, azúcar, me refiero a azúcar libre, porque el azúcar o la ingesta excesiva de azúcar favorece la obesidad, favorece la diabetes, e indirectamente eso sí puede conllevar un cáncer, pero no en sí una relación directa entre el azúcar y el cáncer. La OMS recomienda reducir el consumo de azúcar libre, a 25 gramos día, eso aproximadamente son como 6 terrones de azúcar, ¿vale? Actualmente, en España estamos consumiendo sobre 111 gramos día de azúcar libre en promedio. Y la recomendación de la OMS, bueno, aquí habla de una recomendación adecuada 50, pero la ideal 25. Estamos lejos. El problema es que a veces consumimos productos que no sabemos que llevan azúcar. Igual que pasaba con los aceites vegetales que están escondidos en el listado de ingredientes, pues lo mismo sucede con el azúcar. Aquí os traigo algunos ejemplos, están sacados de esta página web que os recomiendo que visitéis, se llama sinazúcar.org y es un chico que se dedicó, fotógrafo, a hacer fotos bonitas, bien hechas, donde representa el producto y su equivalencia en azúcar libre, en terrones de azúcar. Es una forma muy gráfica de ver lo que estamos comiendo. Por ejemplo, un clásico, es leche, cacao, avellanas y azúcar, ¿no? Bueno, esta sería otra marca, el eslogan ese era de otro. Azúcar lleva mucho. Lo que pasa es que al decir el listado de ingredientes se olvidan decir que tiene aceite de palma aquí, un 23%, este tipo de cremas de cacao. Da igual esta o la otra. Tiene mucho azúcar y aceite de palma. Así que cuidado con las meriendas que damos a nuestros hijos. Algo ocasional, rico sí, pero ocasional. El tomate, las salsas de tomate que vienen preparadas, pues fijaros, creo que con esto hemos pasado 3 días de recomendación de la OMS, ¿no? 6 terrones, bueno, no sé cuántos hay ahí. La Coca-Cola, bueno, es un clásico, ya sabemos que la Coca-Cola, que en este caso esto es medio litro Coca-Cola, pues tiene un montón de azúcar. Galletas, estas son galletas de dinosaurios, especialmente dirigidas al público infantil, pues vienen cargadas de azúcar también, avaladas por la Sociedad de Pediatría, bueno. El Actimel, también un clásico para tus defensas, está bastante rico, lleva mucho azúcar el Actimel. Y el Aquarius, que parece una bebida sana, pues voy a tomar un Aquarius, he hecho deporte, tal, bueno, bastante azúcar también, aparte de otros minerales, sí,
pero esto es un ejemplo, hay muchísimos más para que veáis que hay azúcar escondido en los productos que consumimos a diario. Y hablamos de 6 terrones al día, es la recomendación de la OMS. Fijaros, nos tomamos un Actimel, creo que aquí hay 4, ¿no? Pues casi nos queda muy poquito para el resto del día. El agua, la bebida por excelencia del Mediterráneo, ¿vale? Hay que hidratarse, es importante, a demanda un poco también de cada uno, ¿no? Es obligar a beber agua porque hay que beber 2 litros al día de agua, pues bueno, es un tema a controlar. Quiero hacer mención sobre el café. El café hace no mucho, bueno, en los años 90 se clasificó como posible carcinogénico. Recientemente lo retiraron, eso se refería a los productos que iban con el torrefacto, que iban ese tueste con azúcar. Cuidado con las bebidas calientes, sabemos que las bebidas, las infusiones, los productos muy calientes pueden lesionar el esófago y eso a la larga también puede conllevar problemas de cáncer de esófago. Sobre el café se ha hablado recientemente, han salido también titulares en la prensa, el consumo de 3 tazas de café al día reduce la mortalidad entre un 8 y un 18%. El café de cancerígeno en los años 90 a elixir. Beber café alarga la vida. Bueno, ¿qué hay detrás de estos titulares? Vamos otra vez a la fuente, al artículo original, que es este, es un estudio muy bueno. Este estudio está sacado del que os he comentado antes, el EPIC, que es el estudio que vigila la OMS, y bueno, es un estudio bien planteado, bien hecho, pero no demuestra que haya una relación entre consumir café y reducir la mortalidad, sugiere una causa-efecto, ¿vale? Que no es lo mismo. ¿Que el café alarga la vida? Bueno, en este caso lo que dicen los resultados de este estudio es que reduce el riesgo de muerte, especialmente por enfermedades hepáticas y digestivas. Importante, no hay diferencias por tipos de países, ni si es con cafeína o descafeinado. Y bueno, todavía es prematuro recomendar el café para reducir o prevenir enfermedades crónicas, pero por lo menos no apuntamos el café como un producto no saludable, el café está lleno de polifenoles, que son muy recomendables. Y por último, la actividad física, también importante tenerlo en cuenta en nuestro estilo de vida. Y por último, para terminar, voy a hacer una mención a qué se está trabajando en investigación, en nutrición, cómo puede ser la alimentación del futuro. Hoy en día hablamos de medicina de precisión. Esto no es futuro, esto es realidad, se está aplicando ya. Se estudian las características moleculares, en concreto en cáncer, de pacientes y en función de esas características moleculares se decide dar un tratamiento de quimioterapia u otro, ¿vale? Va más dirigido y es más eficaz. ¿Por qué no trasladar este concepto de medicina de precisión a la nutrición? Nutrición de precisión. ¿Podremos saber cómo son las características moleculares de cada individuo y así poder dirigir los alimentos más adecuados para él? Bueno, pues este es un poco por dónde van las tendencias en la alimentación del futuro. ¿Qué herramientas disponemos para conocer cuáles son esas moléculas que nos interesa analizar? Trabajamos con tecnologías ómicas que nos permiten ver pues, ADN, nos permite analizar proteínas, enzimas, incluso los bichitos, las bacterias que tenemos en nuestro sistema digestivo, en nuestro intestino. Nutrigenómica, microbiómica, lipidómica, estas palabras que suenan nos van a ayudar a poder identificar cuáles son esas características de cada individuo y poder dirigir esa nutrición personalizada. ¿Por qué no tener una aplicación en el móvil que tenga en cuenta nuestros gustos, qué enfermedades tenemos, qué patologías, si tenemos alergias, cómo es nuestro metabolismo? Cada uno tenemos unas características moleculares, metabólicas diferentes. Nuestras bacterias intestinales también, cuidado con esto, que es cada vez más importante, nuestros requerimientos, nuestra actividad física, nuestra edad, sexo, y que nos devuelva cuál es la dieta más adecuada. Bueno, pues el futuro va en torno a esto, a la individualización, a la personalización. En este sentido, desde ASTI estamos trabajando en estudiar el papel de las grasas en el metabolismo del cáncer. Nosotros utilizamos una herramienta ómica que se llama lipidómica, medimos los lípidos en eritrocito, en el glóbulo rojo, y queremos identificar qué papel tienen los lípidos en el metabolismo del cáncer y, por tanto, cuáles son los alimentos más adecuados para los pacientes de cáncer durante la enfermedad. He hablado mucho de la prevención, el riesgo, pero no está tan estudiado cuáles son los requerimientos nutricionales de los pacientes de cáncer. Hay un vacío, hay una demanda de los pacientes y estamos trabajando en ese sentido.
Actualmente tenemos 2 proyectos en marcha, uno en Oncológico A, estamos haciendo un ensayo clínico de intervención en dieta, queremos evaluar el beneficio de una dieta personalizada basada en el análisis de los lípidos en los glóbulos rojos para darles unas recomendaciones nutricionales adecuadas, individualizadas, diferente a cada paciente, en concreto en cáncer de mama, en tratamiento de quimioterapia. Es un trabajo que estamos actualmente haciendo. Y también otro en Basurto, dirigido a cáncer de próstata. Queremos conocer el papel de las grasas en el metabolismo del cáncer de próstata. Este proyecto está financiado por la Fundación AECC y estamos llevando a cabo también, hemos iniciado pues, hace unos meses. Estas fotos son de nuestros laboratorios en ASTI. Realmente es una cocina, lo llamamos cocina experimental, en ella pues hacemos diseño de alimentos, estamos trabajando en el diseño de alimentos que puedan contribuir a una dieta saludable, a ese patrón de dieta saludable, y también estamos trabajando en el diseño de alimentos para pacientes oncológicos, que es un vacío que existe y que queremos, o nuestra intención es llenarlo. Para terminar, concluyendo, sabemos que cambios en nuestra alimentación tienen efecto en nuestra salud. Por tanto, debemos trabajar en la prevención. No existen los alimentos milagro, debemos fijarnos en nuestro patrón de dieta, en nuestra alimentación, más que en los alimentos en sí. Y la alimentación del futuro pues, va hacia la nutrición de precisión, la nutrición personalizada. Y con esto termino ya mi exposición. Has comentado la importancia que tiene la forma de cocinar los alimentos. Durante unos añitos se está oyendo que el microondas es perjudicial a la hora de cocinar. ¿Es cierto? Yo no tengo ninguna evidencia al respecto. Lo que sí se sabe que no es recomendable hacer es calentar en el microondas con recipientes de plástico. ¿Vale? Es un habitual, es un clásico, el tupper que nos llevamos al trabajo y como somos perezosos no lo sacamos del tupper, no lo llevamos a un plato y calentamos directamente en el plástico. El calor del microondas o cualquier fuente de calor hace que se liberen ciertas sustancias que están en los plásticos y migren a lo que nos comemos. Y ese es un punto que sí que se ha estudiado porque son disruptores hormonales, los bisfenoles, hay un montón de ftalatos de plásticos que no son nada recomendables. Lo mismo pasa con los biberones de los bebés, que durante muchos años se ha utilizado el microondas también, a pesar de que no se recomienda. Pero bueno, también hay estudios que dicen que en unos cuantos ciclos de microondas ya ha pasado casi todo lo que podía pasar y ya nos lo hemos comido. Hay 25 ciclos, hablaban, por ejemplo, en ciertos biberones. Pero bueno, no se recomienda recalentar la comida en recipientes de plástico. Sí, Olechier, cuando has hablado del azúcar, ¿no has hecho referencia a azúcar blanquilla, azúcar morena? O miel, o sirope, ¿no? Todos son fuentes de sacarosa, que al final acaba siendo glucosa. Sí, puede ser más interesante pues, utilizar productos que están menos refinados, el azúcar moreno está menos refinado que el azúcar blanco, la miel tiene pues, otras sustancias beneficiosas a nivel de fitoquímicos o de vitaminas, pero al fin y al cabo lleva sacarosa y es lo que al final nos vamos a comer. Luego, mejor, bueno, pues sí, igual sí, pero no interesa tampoco abusar de ninguna fuente de sacarosa. A colación de lo que estaba diciendo, yo soy diabética y no he conseguido suprimir del todo los sabores dulces. No puedo comer azúcar, pero
uso sacarinas. Intento usar muy poca cantidad, pero lo uso. Y ahora últimamente el dilema que me está entrando es con mis hijos, porque claro, sé que azúcar no tienen que consumir y a mí me da, que no sé mucho de esto yo, que las sacarinas, los edulcorantes tampoco son buenos. ¿Puestos a elegir? Hay edulcorantes artificiales como la sacarina o el aspartamo, hay un montón, hay unos cuantos, también los hay naturales, tienes la stevia, pero no es para gusto de todos. Tiene un regustillo final que no a todo el mundo le gusta. Es un edulcorante natural, se extrae de una planta. Da igual, hay en formato líquido, es un polvo blanco, pero bueno, pues no ha tenido el éxito que se esperaba que iba a tener, a pesar de ser natural, no ser ese compuesto sintetizado en un laboratorio, ¿no? Los edulcorantes. No se sabe los efectos que puede tener a futuro el consumo, porque no hay estudios que lo avalen, pero abusar de los edulcorantes, especialmente los artificiales, tampoco creo que sea muy adecuado. Lo ideal pues, es intentar adaptarse a no echar azúcar a todo. Hay gente que le echa azúcar al colacao. El colacao tiene un 75% de azúcar, más azúcar. Hay que intentar reducir las ganas de añadirle azúcar a todo. Está claro. Y para los críos está claro que cuando se acostumbren a no necesitar el edulcorado, perfecto. Pero hay alimentos, una Coca-Cola. ¿Qué es mejor darles? ¿Una Coca-Cola con azúcar o una Coca-Cola con edulcorante? Pues, no darle Coca-Cola, ya sé, pero bueno. Puestos a elegir, pues con edulcorante, pero que sea algo muy ocasional. Porque la Coca-Cola no solo tiene el problema del azúcar, tiene unos cuantos más. Entonces, lo ideal es pues, que sea un producto, bueno, pues sí, es que le da placer o hay gente que le gusta, bueno, pues reducirlo a algo ocasional. El tema del pescado, hoy en día estamos teniéndolos en mar, junto con ello el anisakis, que en la población están ahora mismo en todas las pruebas que se hace, que estamos como que ni colonizados por el anisakis. Tema de pescado. Pues para el pescado, por el tema del anisakis, la recomendación es congelar. Una vez congelado muere el parásito y no hay mayor problema. Claro, congelar el pescado, pues desde un punto de vista organoléptico, pues pierde propiedades, pero desde un punto de vista de seguridad alimentaria hay que congelar el pescado. Y respecto a los temas de los metales, pues sí, bueno, y ahora hay uno nuevo, incipiente, que está saliendo, el tema de los plásticos. Los plásticos que están en el mar, pues acaban degradando, se lo comen los peces, los nanopartículas que acaban de vuelta en nosotros otra vez. Pues sí, ese es un problema. También está el problema de los peces de cultivo o de acuicultura, qué se les da de comer a los peces de acuicultura. Bueno, sí, hay mucha polémica. Pues lo ideal, hombre, pues pez pequeño, bien limpio también, si puede congelar mejor, libre de metales, de plásticos, pues sí, son problemas añadidos que tiene el consumo de pescado. El pescado crudo, el pescado japonés, todo este pescado, el salmón, yo he oído de todo, de que si es malo, de que no es malo. Si ha estado congelado previamente, desde un punto de vista de seguridad alimentaria, no tenía ningún problema. Para tomar las semillas, ¿cómo es recomendable tomarlas? ¿Hay que molerlas? Las semillas de lino tienen dos características. Si el objetivo es favorecer o reducir el estreñimiento, las semillas de lino también se utilizan para ello, lo ideal es consumirlas enteras, porque tiene esos mucílagos que favorecen el tránsito intestinal. Si lo que queremos conseguir de las semillas de lino es el omega 3, hay que molerlas. Hay sitios, hay comerciales que vienen ya molidas. ¿No es compatible las dos cosas? Sí, puedes morderlas, yo lo hago. Pues igual echo en el yogur y la mezclo entera con molida. Es una forma de... Y si no, otra opción es el aceite de lino. Ahí tienes el omega 3, no tienes la fibra que tiene la semilla, no tienes el mucílago, pero tienes el omega 3. Mezclado con aceite de oliva es más rico. Había oído algo de que
la semilla, si va entera, como que no coge el organismo el nutriente. Que habría que... Es más difícil extraer el omega 3 porque nos cuesta más digerir, es una fibra insoluble, por eso favorece el tránsito intestinal. Lo ideal es molerla. Con el molinillo de café, por ejemplo, se muele bien. O comprarla ya molida. Pero si la compras molida es mejor que la guardes en la nevera, porque al estar molida es más susceptible de oxidarse y en la nevera está más protegido. ¿Y las demás semillas también habría que molerlas? Sí, pero ojo, moler las de chía, por ejemplo, son tan pequeñitas que ya es más complicado. También. Mira, esa es otra. Yo he probado con el de café. Perdón, medio limón con un poco de agua templada en el desayuno, o sea, a principio de la mañana, ¿crees que es beneficioso? Malo, fijo que no. El limón tiene muchos polifenoles, tiene muchos fitoquímicos y bueno, hay gente que tiene mucho hábito de tomar el limón a la mañana. Sí, yo por eso lo pregunto, si continúo o no. Sí, sí. No tienes ningún... Vale, gracias. Que estamos muy volcados en cualquier cosa que tenga que ver con lo que se pueda ayudar a la gente y sobre todo con lo que podamos concienciarnos. Ahora hemos tenido una verdadera muestra de hasta dónde puede llegar. Yo creo que ha estado muy suave porque el tema de los alimentos, hay cosas ahí en los supermercados que habría que ver, más que con lupa, habría que verlo con el Código Penal, casi, porque algunos alimentos no sé yo hasta qué punto son saludables como para poner con etiquetas que no son ciertas, Incluso hay alguna asociación de defensa de determinada parte de los órganos humanos que dicen que es recomendable por la asociación de no sé qué y no está ni pizca de recomendado, sino todo lo contrario. Ahí aparecen los sellos de determinadas asociaciones que nadie dice nada y todo el mundo que sabe algo de eso sabe que no. Pero bueno, que lo importante, que gracias, que sepáis que estamos aquí y que de cualquier manera pues os podemos ayudar, tenemos talleres, tenemos cualquier tipo de charlas y que si alguien está interesado en algo de esto, pues que con muchísimo gusto estamos para ayudar y sobre todo para mejorar la calidad de la vida de las personas, en este caso en nuestra lucha contra el cáncer, que creo que es, por cierto, por terminar con un mensaje esperanzador, se ha avanzado una barbaridad, se ha mejorado muchísimo, todos los índices son muy favorables, se muere menos gente de cáncer, claro que hay más cáncer porque vivimos más. Yo creo que se ha hecho también un esfuerzo muy importante en la alimentación para dar información veraz y sobre todo cultura alimentaria, como bien decía Itziar, para que podamos tener pues, otro tipo de parámetro, disfrutar bien de la alimentación como buenos vascos, que eso que no nos lo quiten en ningún momento, pero que se pueda disfrutar además de manera saludable. Eskerrik asko. Gracias a todos y a todas.